Hay preguntas que no se formulan en voz alta porque el alma sabe que su respuesta lo cambiará todo. ¿Qué sucede cuando un joven, en la plenitud de su vida, decide abandonar no solo sus posesiones, sino su nombre, su porvenir, su derecho a ser amado por el mundo? ¿Qué clase de fuego interior consume a un hombre hasta dejarlo desnudo de todo lo que no es Dios? Esta es la historia de Juan Clímaco, el monje que eligió el abismo del desierto para encontrar la única escalera que conduce al cielo, y cuya obra, escrita hace más de 14 siglos, sigue siendo hoy el mapa más preciso del alma humana en guerra consigo misma. El monte Sinaí no es un lugar para los débiles. Sus piedras áridas y rojizas guardan el silencio de siglos, y el viento que recorre sus cañadas no trae consuelo sino pregunta. Fue allí, bajo ese cielo implacable donde Moisés escuchó la voz del fuego que no consume, donde un adolescente de 16 años llegó con la única riqueza que poseía, la voluntad de vaciarse. Corría el año 524 de nuestra era, y el imperio bizantino aún sostenía en sus manos las riendas del mundo cristiano, pero en aquellas laderas pedregosas, la historia que importaba no era la de los emperadores sino la de un muchacho que había decidido morir para vivir. Poco sabemos de su origen con certeza, y esa oscuridad no es accidental sino providencial. Juan no dejó que la historia conservara su apellido, su ciudad natal, ni el nombre de los padres que lo engendraron. Esta renuncia a la identidad mundana no fue negligencia sino declaración teológica. Quien sube hacia Dios debe soltar incluso la ilusión de que su historia comienza y termina en él mismo. Solo conocemos que llegó al Sinaí siendo poco más que un niño, que fue recibido por el anciano abad Martirius, y que en sus ojos había algo que los monjes veteranos reconocieron de inmediato como señal, no la arrogancia del que cree saberlo todo, sino el hambre insaciable del que ha comprendido que no sabe nada. ¿Puedes imaginar lo que significa tener 16 años y elegir el silencio? No el silencio del que no tiene nada que decir, sino el silencio activo, tenso, casi violento del que decide no hablar para escuchar algo que las palabras ordinarias no pueden transmitir. Juan eligió ese silencio como otros eligen una carrera o un matrimonio, con toda la conciencia de lo que sacrificaba y con una certeza que superaba cualquier cálculo racional. Los monjes que lo rodeaban en aquellos primeros días no veían a un joven entusiasta que pronto cedería ante la nostalgia del mundo, veían a alguien que llegaba como llega el agua al mar, no por impulso sino por gravedad. El sistema monástico del Sinaí en aquel siglo VI era una institución de rigor extraordinario. Los novicios aprendían bajo la tutela directa de un anciano espiritual, una figura a la que la tradición oriental llama el starets o el padre espiritual, un hombre cuya autoridad no procedía de un cargo eclesiástico sino de las cicatrices interiores ganadas en décadas de combate espiritual. Martirius tomó a Juan bajo su custodia con la seriedad con que un escultor toma un bloque de mármol, sabiendo que la forma definitiva ya está dentro y que su tarea es solo remover lo que sobra. Durante años, Juan aprendió no filosofía abstracta sino el alfabeto concreto de la vida interior, cómo respirar en la oración, cómo vigilar los propios pensamientos, cómo descubrir al enemigo que habita en los repliegues más oscuros del deseo. Había en Juan algo que incomodaba a quienes no lo comprendían, una alegría que no dependía de las circunstancias. No era la alegría superficial del que ignora el dolor, sino la de quien ha mirado el abismo directamente y ha descubierto que en su fondo no hay vacío sino fundamento. Cuando Martirius lo consagró monje, los presentes notaron que el rostro del joven no mostraba alivio ni euforia sino una serenidad cargada de peso, la serenidad del soldado que finalmente ha recibido sus armas y comprende la magnitud de la batalla que tiene por delante. Ese día, Juan dejó de ser un hombre del mundo para convertirse en un proyecto de eternidad. Pero la historia no sería honesta si solo mostrara la luz. En aquellos primeros años, Juan también conoció el miedo. No el miedo a las serpientes del desierto ni al hambre de los ayunos prolongados, sino el miedo más antiguo y más oscuro de todos, el miedo a no ser suficiente. Las noches en la celda traían consigo una tentación más sutil que cualquier pasión carnal, la tentación de la duda, el susurro que pregunta si tanta renuncia tiene algún sentido, si el silencio no es en realidad un error disfrazado de vocación. Juan no esquivó esa voz, la enfrentó con la única arma que tenía en aquellos primeros años, la perseverancia ciega, el acto de quedarse cuando todo en él quería huir.
Porque de eso trata, en última instancia, la escalera que Juan Clímaco un día construiría con palabras. No trata de santos perfectos que nunca vacilaron, sino de almas que vacilaron en cada peldaño y subieron de todas formas. El adolescente que llegó al Sinaí con sus manos vacías no sabía aún que su vida entera se convertiría en el borrador de un libro que leería la humanidad durante más de 14 siglos. Solo sabía, con esa certeza que no se aprende sino que se recibe, que había algo en la cima que valía cada piedra del camino. Existe una diferencia fundamental entre escapar del mundo y enfrentarlo desde adentro. El monje que huye al desierto no huye de los hombres sino de la ilusión de que el ruido exterior puede silenciar la guerra interior. Juan lo comprendió pronto, en aquellas primeras noches en la cueva de Tola, cuando el silencio del Sinaí dejó de ser paz y se convirtió en espejo, un espejo sin misericordia que devolvía cada pensamiento, cada deseo reprimido, cada sombra que el mundo ajetreado había mantenido convenientemente oculta. El desierto no purifica por sí solo, lo que hace es quitar las distracciones para que el alma no tenga más remedio que verse. Tras la muerte de su maestro Martirius, Juan tomó una decisión que sorprendió incluso a los monjes más experimentados del Sinaí. En lugar de buscar un nuevo guía o asumir algún rol dentro de la comunidad, eligió retirarse aún más lejos, a una celda solitaria al pie del monte, en un lugar llamado Tola. Allí viviría durante casi 40 años, un periodo tan largo que supera la vida entera de muchos hombres, consagrado a una sola tarea que desde fuera parece inacción y desde dentro es la actividad más extenuante que el ser humano puede emprender, conocerse a sí mismo en presencia de Dios. 40 años de oración, de ayuno, de vigilia nocturna, de lectura de los padres del desierto, de lágrimas que no eran debilidad sino idioma, el único idioma que el alma habla cuando las palabras se han vuelto insuficientes. No se equivoque quien imagine esos años como una sucesión de éxtasis místicos y visiones celestiales. La vida ascética que Juan abrazó era ante todo una vida de combate, y el enemigo más tenaz no era la carne ni el mundo sino algo más esquivo y más peligroso, el propio pensamiento. La tradición monástica oriental, que Juan heredó de los grandes padres del desierto egipcio, había desarrollado ya una psicología espiritual de una precisión asombrosa para su época, un mapa detallado de cómo los pensamientos maliciosos, a los que llamaban logismoi, se infiltran en la mente con la delicadeza de una niebla y la fuerza devastadora de un torrente si no se los vigila desde el primer instante. Juan no solo estudió ese mapa, lo vivió, lo sufrió y lo reescribió con su propia sangre interior. Hubo noches en Tola que Juan pasó en un llanto inconsolable, no por desesperación sino por compunción, esa forma de dolor que la tradición cristiana oriental considera el umbral de la transformación. La compunción no es culpa paralizante sino reconocimiento lúcido, el alma que llora de compunción ha visto con claridad lo que es y lo que podría ser, la distancia entre su condición actual y la imagen divina que lleva grabada en lo más profundo de su ser. Juan lloró durante décadas, y esas lágrimas no lo debilitaron sino que fueron excavando en él una capacidad de compasión que más tarde sus discípulos describirían como sobrenatural, la capacidad de mirar a cualquier alma humana y reconocer en ella su propia batalla. La soledad de Tola tampoco lo aisló completamente del mundo. Con los años, la fama de su sabiduría comenzó a extenderse por los monasterios del Oriente cristiano con la discreción inevitable de todo lo que es auténtico, no por campaña ni por ostentación sino porque los que lo visitaban regresaban transformados. Peregrinos, monjes jóvenes y abades experimentados hacían el largo camino hasta su celda para hacerle una sola pregunta que en realidad era siempre la misma pregunta, ¿cómo vivir? Y Juan respondía no con sermones elaborados sino con palabras precisas, esculpidas por décadas de silencio. Palabras que caían en el alma del oyente como una piedra en agua quieta y seguían expandiendo sus círculos mucho después de que el visitante hubiera partido. Fue también durante estos años cuando Juan comenzó a desarrollar aquella capacidad que haría de la Escala del Paraíso una obra única en la historia de la espiritualidad cristiana, la capacidad de describir los estados interiores del alma con una exactitud casi clínica sin perder jamás el calor de quien habla desde la experiencia propia. No escribía como un teólogo que observa desde afuera sino como un cirujano que ha operado su propio corazón. Cada descripción de la soberbia, de la gula, de la asedía, de la tristeza espiritual, llevaba impresa la huella de alguien que había conocido esas realidades no en los libros sino en el tejido vivo de sus propias noches.
40 años es un número que la Escritura carga de significado. 40 años en el desierto para el pueblo de Israel, 40 días de ayuno para el Señor antes de su ministerio público. Hay en ese número una resonancia que Juan no podía ignorar y que la providencia parecía haber escrito deliberadamente en el calendario de su vida. Cuando al final de esas décadas los monjes del Sinaí lo eligieron como su abad, Juan no recibió ese nombramiento como un ascenso sino como una nueva forma de vaciamiento. Ahora su soledad ganada con tanto esfuerzo debía convertirse en don para otros, su silencio debía aprender a hablar, y todo lo que había forjado en el fuego de Tola debía ser puesto al servicio de almas que aún estaban en los primeros peldaños del mismo camino que él había recorrido hasta sus últimas piedras. ¿Puede un libro cambiar el rumbo del alma humana durante 14 siglos? ¿Puede un texto nacido en el silencio de una cueva del desierto seguir siendo leído, copiado, meditado y llorado por millones de personas a lo largo de generaciones enteras, atravesando imperios, idiomas, catástrofes históricas y revoluciones del pensamiento? La respuesta, en el caso de la escala del paraíso, es sí. Y comprender por qué exige que nos detengamos a mirar no solo qué dice ese libro, sino cómo fue concebido, qué arquitectura interior lo sostiene y qué visión del ser humano lo hace tan perturbadoramente vigente. El encargo llegó cuando Juan ya era anciano. El abad Juan, superior del monasterio de Raitu, en la costa del Mar Rojo, le escribió pidiéndole que pusiera por escrito lo que había aprendido en décadas de vida ascética, un camino espiritual que sirviera de guía a los monjes que buscaban la perfección. La petición era aparentemente modesta, pero Juan la recibió con la gravedad de quien sabe que las palabras escritas tienen un peso diferente al de las palabras habladas, permanecen, se multiplican, caen en manos que uno jamás conocerá. Cuentan las crónicas que tardó en responder, no por pereza sino por temor, el mismo temor sagrado que precede a todo acto de creación verdadera, el miedo a que las palabras traicionen la experiencia que pretenden transmitir. El título que Juan eligió para su obra no fue arbitrario. La imagen de la escala o escalera remite directamente al sueño de Jacob narrado en el Génesis, esa visión de una escalera que conecta la tierra con el cielo y por la que suben y bajan ángeles. Pero Juan no usó esa imagen como decoración literaria sino como arquitectura conceptual. La vida espiritual no es un salto sino un ascenso, no es una iluminación repentina sino una subida peldaño a peldaño, cada uno apoyado sobre el anterior, cada uno imposible sin haber consolidado el que está debajo. Esta visión graduada y orgánica del crecimiento espiritual era en sí misma una declaración revolucionaria. La santidad no es un don que cae del cielo sobre los elegidos, sino el fruto de un trabajo interior metódico, arduo, sostenido y, sobre todo, humilde. La obra se divide en 30 peldaños, un número que también resuena con deliberada intención simbólica. 30 son los años que el Señor vivió en silencio y preparación antes de iniciar su ministerio público. Juan estructura esos 30 escalones en una progresión que no es simplemente moral sino psicológica y teológica a la vez. Los primeros peldaños tratan de la renuncia al mundo, del desapego, de la obediencia y del arrepentimiento, son los cimientos sin los cuales todo lo que se construya encima se derrumbará. Los peldaños intermedios se adentran en el combate contra las pasiones, esos movimientos profundos del alma que la tradición monástica había catalogado con una precisión que la psicología moderna tardó siglos en alcanzar. Y los peldaños superiores, los más elevados y también los más luminosos, tratan de la oración, la esichia, que es la paz interior profunda, y finalmente el amor divino que lo corona todo. Lo que hace de esta estructura algo verdaderamente excepcional no es su elegancia formal sino su honestidad brutal. Juan no escribe para los que ya son santos sino para los que luchan por no dejar de intentarlo. En cada peldaño reconoce la resistencia del alma, los retrocesos, las caídas que ocurren incluso a quienes ya han subido varios escalones. Su visión del progreso espiritual no es lineal sino espiral, se sube, se cae, se vuelve a subir, y cada vuelta de la espiral lleva consigo una comprensión más profunda de la propia fragilidad y, paradójicamente, de la propia dignidad. Esta tensión entre debilidad y gracia es el motor narrativo que mantiene viva la obra de principio a fin. La antropología que subyace a la escala del paraíso merece detenerse a contemplarla porque es, en sí misma, una postura filosófica de enorme alcance. Para Juan, el ser humano no es fundamentalmente un pecador que debe ser aplastado por la culpa,
ni tampoco un ser naturalmente bueno que solo necesita educación. Es una criatura de una complejidad radical, hecha a imagen de Dios pero habitada por tendencias que la alejan de esa imagen, capaz de las más altas elevaciones espirituales y al mismo tiempo de las traiciones más profundas a su propia naturaleza. Esta visión no produce ni desesperación ni complacencia, sino algo más valioso que ambas, lucidez y misericordia simultáneas, la capacidad de verse sin ilusiones y seguir amándose lo suficiente como para continuar subiendo. Cuando la escala del paraíso comenzó a circular por los monasterios del Oriente cristiano, su impacto fue inmediato y duradero. Los monjes la copiaban a mano con la reverencia con que se copia la escritura. Los abades la usaban como texto de formación para los novicios. Los emperadores bizantinos la leían en sus cámaras privadas. Y con el tiempo, traducida al latín, al eslavo, al árabe y a decenas de lenguas más, trascendió los muros de los monasterios para convertirse en uno de los textos espirituales más leídos de la historia del cristianismo. Todo ello nacido de la pluma de un anciano que pasó 40 años aprendiendo a callarse, porque solo quien ha dominado el silencio conoce el verdadero peso de las palabras. Hay un enemigo que no necesita espada ni ejército. No irrumpe desde afuera con estrépito de batalla sino que ya habita dentro, agazapado en los pliegues más íntimos del deseo, la memoria y la imaginación. Juan Clímaco lo sabía mejor que nadie, porque había pasado 40 años mirándolo a la cara en el espejo implacable del desierto. Y lo que vio no lo paralizó sino que lo armó, porque conocer al enemigo con precisión es ya la mitad de la victoria. En los peldaños centrales de la escala del paraíso, Juan no ofrece piadosas exhortaciones a ser mejores, ofrece un diagnóstico quirúrgico de las pasiones del alma, tan exacto y tan despiadado que el lector siente, al reconocerse en sus páginas, simultáneamente el escalofrío de la vergüenza y el alivio de quien por fin escucha su propio nombre. La tradición ascética que Juan hereda y perfecciona había identificado un conjunto de movimientos interiores perturbadores a los que denominaba pasiones, no en el sentido romántico moderno de la palabra sino en su sentido original, aquello que le sucede al alma, lo que la arrastra, lo que la domina cuando ella no domina. El catálogo que Juan despliega en los peldaños intermedios de la escala incluye la gula, la lujuria, la avaricia, la tristeza, la ira, la asedía, la vanagloria y la soberbia, 8 fuerzas que la tradición posterior condensaría en los 7 pecados capitales. Pero Juan no las presenta como una lista de prohibiciones sino como retratos vivos, personajes casi, con sus propias estrategias, sus propias voces y sus propias vulnerabilidades. Tomemos la asedía, ese demonio del mediodía al que Juan dedica una atención especial y que resulta ser, de todos los que describe, el más perturbadoramente contemporáneo. La asedía no es simplemente pereza, aunque se disfrace de ella. Es una tristeza espiritual profunda, un hastío existencial que convence al alma de que el esfuerzo no vale la pena, de que la oración es repetición vacía, de que el camino espiritual es una ilusión para ingenuos. El monje atacado por la asedía mira el sol y le parece que se mueve demasiado lento, sale de la celda y entra, y vuelve a salir sin encontrar reposo en ningún lado, siente que en cualquier otro lugar, con cualquier otra vida, sería capaz de amar a Dios mejor que aquí. ¿No reconoces esa voz? ¿No la has escuchado en alguna tarde larga, cuando el peso de lo cotidiano aplasta cualquier impulso hacia lo trascendente? La descripción que Juan hace de la soberbia es igualmente penetrante y más aterradora aún porque es el último peldaño antes del abismo. La soberbia no es el vicio de los villanos obviamente malvados sino el de los virtuosos que han olvidado el origen de su virtud. Es el pensamiento que susurra que los logros espirituales son propios, que la gracia recibida es mérito ganado, que la humildad de los demás es debilidad mientras la propia es sabiduría. Juan advierte que la soberbia puede habitar en un monje que ayuna, ora y vela con más rigor que nadie, porque la forma exterior de la virtud sin su raíz interior de gratitud y dependencia de Dios no es virtud sino su caricatura más peligrosa, precisamente porque se parece tanto al original. Pero Juan no se limita a diagnosticar, prescribe. Y sus prescripciones tienen la misma precisión concreta que sus diagnósticos. Contra la ira, propone no la supresión violenta del sentimiento sino su transformación, aprender a reconocer el primer movimiento de la cólera antes de que se consolide en resentimiento, y en ese instante preciso, antes de que la llama se vuelva incendio, elegir el silencio.
Contra la tristeza espiritual que no viene del arrepentimiento sino de la pérdida de las cosas del mundo, opone la memoria de los bienes eternos, el ejercicio deliberado de la gratitud que recuerda al alma lo que posee frente a lo que lamenta. Contra la vanagloria, que es el deseo de ser visto y admirado por los propios actos espirituales, propone la búsqueda activa de la invisibilidad, hacer el bien de tal manera que ni la mano izquierda sepa lo que hace la derecha, parafraseando al Evangelio que Juan tenía grabado en la médula. Lo que unifica todas estas prescripciones es una misma convicción de fondo: las pasiones no se vencen por pura fuerza de voluntad sino por sustitución. El vacío que deja una pasión al ser expulsada debe ser llenado inmediatamente con algo de mayor densidad espiritual, porque el alma, como la naturaleza, aborrece el vacío. La humildad no es la ausencia de autoestima sino una forma más profunda y más real de conocerse. La mansedumbre no es la ausencia de fuerza sino la fuerza que ha aprendido a dirigirse. La castidad no es la ausencia del amor sino el amor que ha encontrado su verdadero objeto. En cada caso, Juan no destruye la energía de la pasión sino que revela su forma auténtica, la que tenía antes de ser distorsionada por el desorden interior. Al leer estos peldaños hoy, 14 siglos después de que Juan nos escribiera en su cueva del Sinaí, algo en el lector honesto se detiene y guarda silencio. Porque la precisión con que ese anciano del desierto describe la mecánica interior del alma humana no ha envejecido ni un día. Los nombres han cambiado. Donde Juan dice hace día, nosotros decimos depresión existencial o burnout espiritual; donde él dice vanagloria, nosotros decimos necesidad de validación. Pero la realidad que esos nombres designan es idéntica, tan idéntica que resulta casi inquietante. Como si Juan Clímaco hubiera mirado dentro del corazón humano con tanta profundidad que hubiera visto algo que trasciende la época, la cultura y el idioma, la condición universal de un alma que anhela la luz pero que lleva dentro sus propias sombras. El peldaño 30 no es una llegada. Es, paradójicamente, el descubrimiento de que nunca se termina de llegar, y que esa imposibilidad no es una derrota sino la naturaleza misma del amor. Juan Clímaco corona su escala del paraíso no con una fórmula de perfección alcanzada sino con una descripción del amor divino que resulta casi intraducible en el lenguaje ordinario, porque habla de una realidad que excede toda categoría humana. El amor del que habla Juan en ese último peldaño no es sentimiento ni emoción ni siquiera virtud en el sentido habitual, es una condición del ser, una transformación tan profunda del alma que el que la ha alcanzado ya no actúa conforme al bien porque debe hacerlo sino porque no puede hacer otra cosa, porque se ha vuelto, en cierta medida, aquello que ama. Los últimos años de Juan como abad del monasterio del Sinaí fueron testimonio visible de ese amor que su pluma había intentado describir. Los monjes que vivían bajo su guía narraban que su presencia tenía una cualidad difícil de nombrar, una serenidad que no era distancia sino cercanía más profunda, una autoridad que no se imponía sino que atraía. Cuando reprendía, lo hacía con la precisión del médico que lanza el bisturí exactamente donde duele porque sabe exactamente dónde está la herida. Cuando consolaba, sus palabras no rodeaban el dolor sino que lo nombraban directamente, con esa valentía misericordiosa que solo poseen los que han llorado suficiente para no tenerle miedo al llanto ajeno. Era, en suma, un hombre que había subido suficientes peldaños como para poder bajar a buscar a los demás. Cuando Juan sintió que su muerte se aproximaba, no la recibió como una interrupción sino como la continuación natural de todo lo que había vivido. La tradición recoge que pidió ser relevado del abadiato para pasar sus últimos meses en la soledad de su celda, no como fuga sino como preparación, el mismo gesto con el que había comenzado todo décadas atrás. Hay en esa coherencia final algo que conmueve más que cualquier milagro espectacular. La vida de Juan Clímaco tuvo la forma de una escalera también en su estructura exterior, comenzó con una renuncia, se desarrolló en un ascenso sostenido y terminó con el acto supremo de dejarse llevar hacia lo que toda su vida había estado buscando. Murió alrededor del año 649, anciano, silencioso y entero. Pero la muerte de Juan no clausuró su influencia sino que la multiplicó. La escala del paraíso comenzó a recorrer el mundo cristiano con esa tenacidad discreta de los libros que no necesitan campaña de difusión porque llevan dentro algo que el alma humana reconoce como verdadero. Fue traducida al latín, al eslavo antiguo, al árabe, al georgiano, al etíope y a decenas de lenguas más.
Los monjes del monte Athos la copiaban en sus scriptoria con la misma veneración con que copiaban los evangelios. Los grandes espirituales de la tradición rusa del siglo XIX, entre ellos los starets de Optina, la tenían como texto de referencia obligado. Y cuando en el siglo XX los estudios de psicología espiritual comenzaron a dialogar con la tradición cristiana oriental, encontraron en las páginas de Juan Clímaco un interlocutor que llevaba siglos esperándolos. ¿Por qué esta vigencia? ¿Qué tiene la escala del paraíso que ningún siglo ha podido volver obsoleta? La respuesta está en aquello que Juan eligió describir, no las circunstancias exteriores de la vida espiritual, que cambian con cada época, sino los movimientos interiores del alma humana, que permanecen constantes. La soberbia que Juan diagnosticó en los monjes del desierto del siglo VII es la misma soberbia que habita en el profesional exitoso del siglo XXI que confunde sus logros con su valor. La asedía que describió como el demonio del mediodía es la misma parálisis existencial que los psicólogos contemporáneos intentan tratar con herramientas que a veces no llegan a la profundidad donde Juan ya había hundido su escalpelo. El mapa que trazó es eterno porque el territorio que cartografió, el corazón humano, no ha cambiado. Hay algo más que hace de este legado algo irreemplazable, y es la postura desde la que fue escrito. Juan no habla desde la cima hacia el valle con la condescendencia del que ya lo superó todo. Habla desde la memoria viva de cada caída, desde la cicatriz de cada peldaño que le costó sangre interior. Esa es su autoridad más genuina y la que atraviesa los siglos sin perder ni un gramo de peso, la autoridad de quien ha sufrido lo que describe y sin embargo no perdió la esperanza. En un mundo saturado de voces que ofrecen atajos, fórmulas rápidas y soluciones instantáneas para la vida interior, la voz de Juan Clímaco es un contrapeso radical, te dice que no hay atajo, que cada peldaño debe ser subido con los pies, que las caídas son parte del camino y no su negación, y que al final de los 30 peldaños no espera un trofeo sino una presencia. Y así, el adolescente de 16 años que llegó al Sinaí con las manos vacías se convirtió, a través de décadas de silencio y combate interior, en el arquitecto de una escalera que millones de almas han subido después de él. Su nombre, Clímaco, significa precisamente eso en griego, el de la escalera. Como si el destino hubiera inscrito en su apellido el resumen de toda su existencia. Esta es su historia, pero también, de alguna manera que trasciende la distancia de los siglos, es la tuya. Porque la escalera que Juan construyó con su vida y sus palabras sigue aquí, con todos sus peldaños intactos, esperando el peso del